es interesante hablar del poder porque a veces, o sea, cuando se habla del poder, se habla como, o de un concepto que muchas veces es una abstracción tan grande que es imposible pensarla, ¿no? O como algo tipo, ¿qué es el poder, no? Y es algo, ¿no? O a veces se plantea en los términos más concretos como el poder es lo que yo ejerzo sobre otra persona y punto, ¿no? Y en realidad la relación que existe con el poder es mucho más compleja, como muestra el video, ¿no? Ya Foucault había planteado que basta que haya dos personas para que haya una relación de poder y para que esa relación de poder sea simétrica. Es decir, que en esa circulación del ejercicio del poder, una tenga un poco más que la otra. Pero el poder opera en distintas esferas. Por eso a veces es tan difícil y está bueno el video que pusiste, porque está bueno para pensarlo. El poder opera en esferas concretas de la vida concreta, ¿no? Pero también opera en esferas de la vida que tienen que ver, que no son tan concretas, ¿no? Por ejemplo, uno no va y hace, tipo, va y tira una piedra para la ruta, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que es un acto que puede generar un montón de cosas, ¿no? Negativas y seguramente pese un acto coercitivo sobre esa persona. Bueno, ahí está operando, ¿no? Un temor, ¿no? Al ejercicio de un grado de poder superior en relación a una acción voluntaria que yo quiero tomar, ¿verdad? Y eso lo tenemos incorporado totalmente adentro. Que eso es los mecanismos de control que se estructuran, se arman sobre el poder, ¿no? Hacen ejercicio del poder, permiten que se haga el ejercicio del poder. Las personas lo tenemos incorporados, ¿no? Lo tenemos totalmente asumidos. Por eso a veces asistimos, o por eso a veces nos cuesta tanto hablar en público, o por eso a veces nos cuesta tanto contestar, ¿no? O replicar, o entrar en una discusión, ¿no? Porque entendemos que en esa relación que se está dando, en esa relación dialógica, de diálogo que se da entre dos personas o varias, hay alguien que tiene la posibilidad de ejercer más poder sobre mí que el que yo puedo ejercer. Entonces creo que está buenísimo. La discusión sobre el poder es como, todos de alguna manera poseemos, el poder circula. No es que alguien tiene el poder y detenta el poder. O sea, todas las personas manejamos distintos grados de poder. Y hay instituciones que monopolizan determinadas esferas del poder, como por ejemplo el Estado y el ejercicio legítimo de la violencia. Es una forma de concentrar determinadas atribuciones del poder. Pero eso no quiere decir que la sociedad no tenga la posibilidad de ejercer el poder, ¿no? Y la violencia a través del mismo hacia otras personas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en lo que sucede con cuando vas a un baile o a un boliche y te dicen que no te dejan ingresar porque apariencia delictiva o porque, como es, la casa se reserva el derecho a admisión, ¿verdad? Ahí si bien no hay nada que lo ampare institucionalmente, hay un ejercicio, se está haciendo un ejercicio del poder de ciudadanos o ciudadanas hacia otros ciudadanos y ciudadanas. Pero todos manejamos algún grado de poder. Y a su vez ese grado de poder siempre va circulando entre las personas. No es que alguien monopolice y concentre, ¿no? De ahí el famoso dicho de la espada de Damocles, este, un gran dicho que usaba Chávez todo el tiempo, Hugo Chávez, ¿no? Que hasta la persona más poderosa le puede caer la espada de Damocles y cortarle la cabeza. Mirá cómo te la engancho, te meto un enganche así, mirá, vino Nicolás Ezequiel Rotundo y te meto un enganche, mirá. Mirá Biden y lo que está pasando acá con la conferencia de las Américas. ¿Eh? Mirá Biden y lo que está pasando a George Biden, el presidente de Estados Unidos, Sí, y lo que está pasando con la conferencia esta de las Américas. pero ya está en marcha la conferencia de América hoy. No, estaba por empezar, en estos días arrancaba hoy, Ah, arrancaba hoy, 6 del 6 era. Pero ¿qué pasó? El país más poderoso de Latinoamérica tomó un montón de medidas unilaterales, como no invitar al presidente de Nicaragua, al presidente de Venezuela y al presidente de Cuba, ¿verdad? Y algunos países de Latinoamérica, como Honduras y México, dijeron, bueno, nosotros entonces no participamos. Porque si vos tomás una decisión unilateral, ¿no?
Entonces, ¿qué demuestra eso? Que muchas veces cuando creemos que hay un ejercicio tiránico del poder, ¿no? Y que está concentrado en una figura de autoridad o en un espacio territorial de autoridad, lo entendemos como indisputable, o sea, nadie lo puede cuestionar. Y sin embargo, se generó todo un revuelo y de hecho se generó toda una crítica respecto a lo que hizo el gobierno de Estados Unidos con la convocatoria, que, bueno, se tradujo en que hoy se está hablando de por qué México no participa y se está dando más voz a lo que Andrés Manuel López Obrador está diciendo respecto a por qué tienen que participar el resto de los países de Latinoamérica. Entonces, Que dura 2 minutos, porque está vinculado a eso, pero cuando vos me des 2 minutos antes que el pibe se pinto. no, digo digo, para pensar el ejercicio del poder, ¿no? Como una acción tan unilateral como la que hizo Estados Unidos, ¿verdad? De manejarse mandando, porque no formalizó las invitaciones, fue como que las mandó a los distintos mandatarios de América y directamente resolvió unilateralmente no invitar a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. ¿Y vos sabés por qué? Ya después te dejo y pasar el video. ¿Por qué? Dale, ¿por qué no los invitó? Dale, decí algo, ¿por qué no los invitó? Yo creo que no lo invitó por esto que el video lo dice. ¿Sí? ¿Lo paso? Pásalo. Pasame este video que habla Maduro, Nicolás Maduro. Y vamos a ver la sarta de desmanes que ha habido y por qué es que no invitan a uno de los países de los tres, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Pero particularmente vamos a ver lo de Venezuela. Adelante. No, sacame a mí. Nosotros precisamente tengo aquí este libro que tú conoces, ¿no? Memorias del secretario de Defensa de Estados Unidos en un tiempo extraordinario, de Mark Esper. Este libro y otros libros como el de Bolton describen el clima interno en la Casa Blanca y todos los planes contra Venezuela. Los planes contra la economía de Venezuela. Venezuela recibió más de 500 sanciones a su economía, al petróleo, a la industria, al comercio, secuestro de activos en el exterior, secuestro y congelamiento de cuentas por más de 21.000 millones de dólares. Y además planes directos de guerra, de magnicidio, planes para asesinarme, para asesinar a los principales líderes políticos, militares de la revolución. Toda una ofensiva extremista que desde el 2018 se recrudeció. Eso tuvo un impacto tremendo en la economía. Nosotros estuvimos, Atilio, 14 meses sin vender una gota de petróleo. Después de 120 años de ser Venezuela una economía productora y exportadora de petróleo de las primeras del mundo. Pasamos de 3 millones de barriles de petróleo diario a 0. Producto de la persecución contra quienes nos compraban el petróleo, el chantaje contra las empresas petroleras del mundo, la persecución contra los barcos que se llevaban el petróleo, el congelamiento de cuentas, la imposibilidad de pagarnos el petróleo. Bueno, es una persecución espeluznante, que en el mundo nadie habla de ella, que en los medios de comunicación no sacan, bueno, ni un milímetro de esta información. Nosotros, bueno, lo que hicimos fue una estrategia de resistencia, una economía de guerra, declaramos una economía de guerra, una economía de resistencia, y nos planteamos garantizarle al pueblo su alimentación, las medicinas, mantener los niveles de ocupación y de empleo, y garantizar por la vía del sistema de carnet de la patria, un sistema que nosotros tenemos, carnet de la patria, donde están más de 21 millones de venezolanos que participan, garantizarle bonos mensuales de refuerzo a sus ingresos que le permitieran resistir y sobrevivir a ese momento tan difícil, tan duro. Bien,
No sé si lograste escucharle, creo que no lo escuchaste, Leonardo, por un método que tenemos para que el público lo vea y vos estabas así en pantalla. ¿Lo llegaste a Lo escuchar? estaba No. mirando igual, ¿eh? ¿Lograste escuchar allí? Sí, sí, claro, claro, claro. Sí, a veces cuando andamos medio, sí, 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 cuando andamos medio confundidos, respecto a determinadas situaciones, cuesta como un montón ponerle nombre a por qué, la conferencia esta de los Estados americanos dejan por fuera históricamente a, bueno, a los países que de alguna manera han encaminado procesos de autodeterminación, ¿no? Algunos hace 60, 70 años atrás, otros hace menos, pero es como que no hay chance. Entonces, bueno, rápidamente salimos a tejer la conjetura. Mira, yo leyendo rápidamente portales, leí y consulté varios, traté de consultar varios, todos decían lo mismo. El que más suave decía era que no reconocía, no habían sido invitados. Vos fíjate, ¿no? Estados Unidos entendía que no son democracias plenas ni representativas, por lo tanto, no son legítimas y por eso no los invita. En otro lado, directamente decía que no van a invitar a países donde se llevan adelante violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ¿no? Eso era como del lado más extremo, ¿no? Y yo me quedaba pensando mientras leía las noticias, ¿no? Por ejemplo, tengo la de CNN acá, después Clarín, tengo varios medios, y decía, pero perfectamente cualquiera de estos epítetos aplica mismo para Estados Unidos, como país, como Estado, ¿no? Porque es un país donde en su territorio se violan masivamente los derechos humanos todo el tiempo. Es un gobierno que, bueno, el carácter de legítimo es realmente cuestionable, ¿no? Habría que ver, a ver qué. El primero que lo cuestionó fue Trump, que costaron 5 vidas además en el Capitolio. El primero que Sí, lo cuestionó a Biden fue Trump. estaba así como esperando para saltar. Ah, no, estoy. Estás caliente, Yorka, no te pongas No, así. trabajando, no, no. Y a mí Porque me entre otras gustaría. cosas tiene que ver con los grandes medios de comunicación, tiene que ver con los grandes medios de comunicación, y tiene que ver con el poder, cómo nos hacen creer y ver determinadas cosas. Entre otras cosas, el gobierno estudia derogar la ley de medios durante un artículo en la rendición de cuentas. Eso salió hoy. Y Mirá tiene vos. que ver con el objetivo de pensar. Sí, sí. Pero por supuesto, porque cuando la sociedad está informada, este, uno puede, es lo que siempre comentamos de este programa, cuando uno tiene acceso a la información, ¿no? A información de calidad, realmente puede ser partícipe de alguna manera de procesos de autodeterminación, de reclamo, de lo que entienda pertinente, participación de la vida política de su país. Ahora, cuando no tenés la posibilidad de acceder a información de calidad, y yo una vez puse en una de las redes, puse que en Uruguay teníamos las libertades recortadas, porque obviamente quería medir el grado del ejército de trolls que hay. Entonces puse ese comentario adrede, diciendo que en Uruguay teníamos las libertades recortadas, porque los medios de prensa en realidad son cuatro que monopolizan el contenido y el flujo de información de manera tal que no tenemos acceso a ver otras cosas que no sea lo que nos quieren imponer para ver. Entonces, producen, no solo producen realidad, sino que a su vez también producen subjetividad, producen un discurso que se plasma y se materializa. Yo te pregunto, si tuviéramos que pensar en un concepto que desapareció en los últimos 2 años y medio, ¿no? Yo estoy seguro que la mayoría de las personas se ha olvidado, pero hace 2 años y medio que no hablamos de la inseguridad. ¿Y qué pasó? ¿A dónde se fue la inseguridad? La inseguridad como concepto. Según la calle, según el presidente de la República Oriental de Uruguay, la calle niega que haya empeorado la inseguridad. ¿Se contradice? Preguntan acá. Sí, pero pensemos más concretamente en el concepto y ya le dejo ahí a Nino que se acaba de conectar. Pensemos en el ejercicio del poder, en el ejercicio del poder. Durante 5 o 6 años instalaron un concepto de que la inseguridad era un problema que había que abordar, un problema de Estado, un problema que no nos dejaba vivir, ¿verdad? Y de un día para el otro ese concepto desapareció por completo.
Tal es así que yo estoy seguro que cualquier persona que le preguntemos, salimos ahora y le preguntamos, le hablas de la inseguridad y ni siquiera lo tiene presente en el relato. Y eso tiene que ver con el ejercicio del poder, ¿verdad? En varias esferas. No solo en la esfera de los medios de comunicación que concentran el flujo y administran el flujo y censuran el flujo de información al que la población puede acceder. Por eso yo hablaba por eso yo me atreví a decirle, en Uruguay tenemos libertades recortadas, porque yo no estoy pudiendo acceder a toda la información. Estoy accediendo a la información parcial que me quieren mostrar. ¿Y cómo lo sé? Y porque quitan medios de la grilla de oferta de canales, ¿no? Como sacar Telesur, como sacar RT, ¿no? No están disponibles otro tipo de discursos. Siempre los discursos son los mismos. ¿Cómo cubren una nota? Van los mismos 4 medios a hablar con la misma persona 10 veces en el día, que va a decir lo mismo una y otra vez. Entonces, eso tiene que ver con cómo el ejercicio del poder tiene, en una esfera de lo inmaterial, porque no es que el poder es algo que uno pueda materializarlo, se materializan hechos concretos, ¿verdad? Se termina transformando en realidad. Cuando hoy tenemos frente al gobierno un herrerismo que tiene un tenor fuertemente fascista, ¿no? En la producción de discurso, ¿no? Y en la producción de todo un montón de ideología, ¿verdad? Respecto a cómo concebir determinadas problemáticas. Yo hablaba, cuando hablaba de las políticas sociales, pensaba como la caridad, ¿verdad? O en la exaltación de la figura de los mandatarios vinculados a valores como que son tipos supranaturales, rescatando como la imagen de un hombre superpoderoso que todo lo puede hacer, ¿no? Ahí tenemos una esfera del poder que está operando, ¿verdad?, sobre el discurso público a través de otra herramienta, que son los medios de comunicación, para ir aterrizando y produciendo una subjetividad que se traduce en un discurso que después todas nos apropiamos. Y todos vamos y hablamos. ¿Quién no hablaba de la inseguridad hace 3 años? Vamos arriba, hasta cualquiera que esté mirando a andar, hasta yo hablaba de la inseguridad. Tú, Néstor, hablaba de la inseguridad. Seguramente Nino hablaba de la inseguridad. Y de un día para el otro se borró un plumazo. Bueno, de la misma manera que opera ese discurso, se instala el discurso de que hay países en los cuales hay dictaduras, o son antidemocráticos y no hay derechos, y en otros países son la cuna de la libertad. ¿Por qué? Porque esa es la misma forma, opera de la misma manera, instalando, ¿no? Y construyendo y produciendo, porque después vamos, nos apropiamos de ese discurso y vamos y lo repetimos y lo transformamos y le damos efecto de realidad, ¿no? Esa es una de las maneras en las que opera el poder, ¿verdad? Existen miles de maneras, forman usos del poder y usos a niveles micro. Pero bueno, no quería extenderme con esto, que está Nino ahí. Decile antes de irte a... Vos no te vas a quedarte en línea, pero decile a Nino de qué va lo del viernes 7. Él ya sabe porque te escuchó a vos en un WhatsApp que yo le envié, pero repetilo a los televidentes. ¿De qué va lo del viernes 10 que hay un programa especial? Ah, bien. No, el viernes 10 la idea un poco era, bueno, empezar a poner en palabra lo que ha sido, bueno, 15 años de gobierno del Frente Amplio en materia de innovación y revolución económica, inversión a nivel del campo, de la industria y demás, ¿no? Y de alguna manera ir como poniendo algunos pilares para evidenciar que nos encontramos muchas veces ante discusiones que implican, por ejemplo, la concepción de 2 o 3 modelos de país totalmente distintos, ¿no? Pero para hablar de eso es necesario hablar de lo que han sido esos 15 años, porque si nunca hablamos y siempre damos por sentado que es muy difícil plantear las discusiones, por ejemplo, en el plano de lo económico, en el plano del desarrollo del país, en el plano de descentralización del país, ¿no? Resulta como muy complejo, porque es como que partiéramos de la base de que en el año del 2020 fue como el año cero, ¿viste? Volvemos a reescribir la historia. Entonces, es necesario porque aparte, dentro de lo que han sido ese proceso histórico que es muy cortito y muy breve, han habido grandes cambios muy significativos, pero no solo por ejemplo, para la industria o para el agro, sino que repercutieron en la vida de las personas, en la cotidianidad de las personas. Entonces, como esa era un poco la idea, que personas que han estado vinculadas en determinadas esferas de gobierno, puedan como traer un poco, porque aparte lo vienen conversando siempre, Sí, siempre lo van trayendo como a poquito. Hoy estaba leyendo, mirá lo que dice, ¿me escuchás? Sí.
Sí, te escucho perfectamente. Dice, Y te atiendo. Te escucho y te atiendo además. nah, tampoco no me pasé la mano por el lomo. ¿Qué te pasa? Dice, ¿por qué no estarán Cuba, Venezuela, Nicaragua y México en la cumbre de las Américas? Esto de la CNN, ¿tá? O sea, el portal de la CNN. La cumbre de las Américas empieza este lunes con la ausencia prevista de al menos 7 presidentes del continente, incluido Andrés López Obrador, ¿no? Quien hizo realidad una advertencia que había repetido en múltiples ocasiones durante las últimas semanas. No asistiría si no se invitaba, perdón, a todos los países del continente. No voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país, dijo el mandatario. Yo acá, Yorka, me podría poner polémico, pero voy a elegir no hacerlo porque tengo 10 minutos, ¿está? En el centro Tenemos, lo compartimos, tenemos los 10 minutos. En el centro del debate está la inclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba de la reunión. O sea, todo este debate se está dando porque en el centro que hay la exclusión, obviamente, de Venezuela, Nicaragua y Cuba, ¿no? De la reunión en Los Ángeles, ¿no? Que es la novena de la Cumbre de las Américas y la segunda de Estados Unidos desde que comenzó el encuentro de los mandatarios en la década del 90. Y acá dice, funcionarios estadounidenses dijeron repetidamente que los gobiernos autocráticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela no serían invitados a la cumbre debido a su historial contra los derechos humanos. El tema incluso llegó al Senado, donde el coordinador de la cumbre, Kevin O'Reilly, confirmó días atrás que Nicolás Maduro no sería invitado. No lo reconocemos como un gobierno legítimo, dijo el muchacho este, el Kevin. Sin embargo, hasta ahora el gobierno de Joe Biden, ¿no?, se había negado a proporcionar una lista oficial de las invitaciones, porque es tonto pero no mastica vidrio. Estados Unidos sigue manteniendo reservas sobre la falta de espacio democrático y la situación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Como resultado, Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados a participar en esta cumbre, dijo un alto funcionario de la administración en una declaración a CNN, señalando que el país tiene amplia discreción sobre las invitaciones. Entonces, viste que hoy estábamos hablando de cómo se va instalando, ¿no? Cómo se va instalando el discurso y todo, ¿no? Y ahora que Manuel López Obrador, ¿no?, goza como de una simpatía, sobre todo por mucha gente de izquierda en la región, ¿no? Goza como de una simpatía bastante importante, ¿no? Y como muchos lo han utilizado para reivindicar, porque de alguna manera la figura de Manuel López Obrador significa para el continente como una parada a ese imperialismo norteamericano sobre, ¿no?, sobre América Latina, ¿verdad? Me gustaría pensar y reflexionar en cuáles son las posturas que se van a tomar de aquí en adelante respecto a Venezuela, respecto a Cuba, respecto a Nicaragua, ¿no? Que muchas izquierdas de Latinoamérica, incluidas las de Uruguay, han castigado mucho, e inclusive han incorporado el resabio de un discurso que tiende a invisibilizar, ¿no?, 60 años, 70 años de bloqueo y asedio, ¿no?, a la autodeterminación de un pueblo. Y que obviamente eso ha devenido en situaciones de las más complejas. Pero por algún motivo, cuando se nos apura el juicio, ¿no?, el bicho se nos chasea, como dice la canción de Florentino del Diablo, y rápidamente señalamos y nos paramos y marcamos posicionamiento de, bueno, qué es un gobierno legítimamente electo, qué es un gobierno democrático, qué es una tiranía, o ya es insostenible hablar de que Cuba no sé qué cosa, ¿no? Pero ahora, en esta posición que está tomando Manuel López Obrador, se está marcando como, ¿no?, si yo mal no entiendo o mal no hago la lectura, se está tomando una postura respecto a, bueno, si estamos en la situación de reunirnos, juntarnos y planificar cuál va a ser el destino de nuestro continente, es hora de que cambiemos algunas relaciones que no son las relaciones exclusivamente coloniales, ¿no?, o imperiales que ha tenido Norteamérica, ¿no?, Estados Unidos, ¿no?, sobre el continente latinoamericano exclusivamente.
sino esa impertinencia imperial que ha tenido Estados Unidos, ¿verdad? De pretender dominar e instalar un modelo capitalista que ha demostrado a lo largo del mundo que es un modelo económico fracasado, totalmente fracasado, porque creo que no hay o sea, no hay un modelo que genere mayor desigualdad en el mundo, mayor violencia en el mundo, mayores violaciones de derechos humanos en el mundo, mayor hambre en el mundo, ¿no? Que el modelo que se viene pregonando hace por lo menos 70 años. ¿Qué te pasa que estás tentado? Tranquilo. Hable nomás que lo estamos mirando. Ah. Entonces, me gustaría saber, y creo que cuando se sume esta nueva columna internacional regional va a estar bueno para empezar a recoger un poco, bueno, a ver Pepe. Bueno, creo que es lo que te digo, creo que va a ser importante porque un día vos dijiste una cosa y a mí me pareció muy importante, que es como a ¡Ah! veces, Guarda que hay que ir al médico. y si me hundo yo, me hundo contigo, Néstor. No, pero lo digo por mí, lo digo por mí. Te arrastro hacia el infierno. Dijiste que, bueno, ya me olvidé. Ay, me olvidé. Ay, ¿qué era? Lo que vos dijiste, habías dicho una cosa que no me acuerdo, ahora me olvidé, viste, tanta pavada que me olvidé. Me parece que voy a recomponer la línea si puedo volver. Me parece que es importante, porque a nivel regional, a veces, mira, ahí vuelvo. En la construcción de la amplitud, ¿no? O de querer buscar, ¿no? El desarrollo de una construcción de amplitud, nos terminamos incorporando discursos, ¿no? Que son propios de la derecha y no somos capaces de evaluar hasta qué punto estamos atravesados por esa retórica de la derecha. Y dejamos y empezamos a invisibilizar lo que han sido los procesos históricos que han conducido a la situación de Cuba actual, o a la situación de Venezuela actual, o a la situación de Nicaragua. ¿No? Entonces, la gente, yo he escuchado gente que toda la vida se han banderado con la izquierda, dejar de reconocer que, o sea, hablar de Nicaragua y olvidarse de que Estados Unidos invirtió millones y millones de dólares en intervenciones de mercenarios para desestabilizar los gobiernos. Entonces, ¿cómo después yo me paro a hablar para mí no es serio después pararme a hablar y decir, ese es un gobierno que no es legítimamente reconocido? No, digo, primero que nada, vos no tenés ningún criterio para decirlo. Y segundo, que estás obviando que ha habido un proceso sistemático de desestabilización, aniquilamiento y asedio a ese gobierno y a ese pueblo, no a ese gobierno, a ese pueblo, que ha buscado las vías, que ha entendido las más correctas o las más acertadas según su destino, ¿no? O el destino que buscaban para autodeterminarse. Y vos te parás hoy, 70 años después, a decir qué. Entonces, eso es lo que yo digo, porque ahora salió López Obrador y no va a ir a la Cumbre de las Américas, va a mandar a otro y dice, si queremos trabajar y construir un nuevo horizonte de colaboración y todo lo demás, tenemos que romper y quebrar con determinadas lógicas. Bueno, yo quiero empezar a ver cómo se va a incorporar ese nuevo discurso, porque ahora todos son amigos de AMLO, ¿no? Pero hasta hace mucho tiempo atrás, por querer generar balances hacia el centro, nos apuramos a hacer una serie de discursos y de análisis sobre las situaciones de otros países, ¿no? Obviando otras, ¿verdad? Obviando otras y más cercanas, no en el Caribe y más cercanas, ¿no? Con tal de poder movernos un poquito más en el espectro de amplitud para ver si podíamos captar a alguien más allá. Perdón, Néstor Carlos. A ver si viene Carlito Viera, si no te voy a invitar a ver un video. Dame el video de... Vos disculpame que yo me envalentoné. No, está bien. A todos nos pasa. Dame un video que tengo que nos enviaron de un muro de propio de Avenida Italia. Vamos a volver Te traigo Uruguay nuevamente. Sin perder el objetivo de que no somos una isla en el mundo, sino que estamos a nivel internacional. Somos parte del planeta Tierra. ¿Tenés el videito, Florencia? Pasémoslo, me lo envió la señora del barrio Hurtarán. ¿Cómo es De allá, Barrio Fortuna. Barrio Fortuna. Recordá que yo tengo un delay, así que no me empieces a hablar si ves que estoy como compenetrado mirando el video. Dura un minuto. Vamos arriba, dura un minuto, dale. 4 de junio, seguimos avanzando
con el retoque que se le está haciendo al mural de Avenida Italia y propios. Acá vemos niños, escolares, y acá nos encontramos con el Plan Ceibal, profundamente ligado a los alcances y a los logros del Frente Amplio, y a Tabaré Vázquez, que lideró de una forma o de otra todo este proceso, todo este gran logro. Acá aparece un barco, o sea que el tema del puerto está muy presente. Están esperando los compañeros que seque la pintura del muro blanca para poder plasmar ahí un mensaje. Y seguimos con que prometen y no cumplen, bajan los sueldos y pensiones, suben los combustibles, ya va en el cuarto aumento. Maestro, ¿el puerto va a estar presente en este mural hoy? ¿Qué? El puerto. ¿Qué puerto? ¿Qué lo vendieron? Lo regalaron. Ah, claro. Por eso nosotros estamos reclamando acá. Por eso estamos reclamando. Cuando hablan qué puerto, tengo que preguntar qué puerto, porque el nuestro lo regalaron. Estos sátrapas. No me salen las palabras porque me enojo tanto, que no me salen las palabras. Corruptos. Ladrones. Patrias. Opa, el puerto es un tema que pone a toda la brigada bastante de punta. Vamos arriba. Bien, como Leonardo está mirando todavía el video, es la recuperación de un lugar bastante simbólico y un muro propio y Avenida Italia propio, que siempre ha sido pintado con grandes consignas y en este caso recuperando la alegría y haciendo recuerdo de la Ceibalita. Adelante, Leonardo. No, te estaba escuchando. Ah, bueno, seguí. No, quiero escuchar, a ver, vos me trajiste a Uruguay. Que quiero escuchar a vos, a ver, ¿por qué me trajiste a Uruguay? Yo por ese, lo acabo de decir, por el muro ese que se recuperó, que me lo enviaron los vecinos. Antes de seguir con otro tema, porque me voy a olvidar, el tema del poder, el video del poder que lo traje al comienzo del programa, yo dije que había sido Eduardo de Suecia. Fue Eduardo no de Suecia, de Suárez, pero de la ciudad de Suárez. Porque tengo agendado Andares Eduardo y se llama Andares Eduardo Suecia y Andares Eduardo Suárez. Y fue de Suárez. Pero estaba reclamando, ¡yo, acá fui yo! Bueno, muchas gracias, Suárez, que está atento. Andares se ve en todos los países, o en muchos países. Estados Unidos, Grecia, Japón, Holanda. Bueno, Japón no sé por qué no lo entienden, pero... Y otras partes del cerro también. Sí, Japón no lo entienden, pero nos conta que lo ven de España, de Italia, Francia, Alemania, que está Parodia ya que ve el programa todos los días. Bueno, hay gente en Nueva York que ve gente del programa todos los días, que uruguayos que están allá, ¿no? Mientras estaba hablando contigo, bueno, en realidad cuando estaba escuchando a Pinto hace un rato, me llegó un correo electrónico que decía, bueno, Alicia, le mando un saludo porque lo estaba mirando el programa, y me mandó un correo electrónico para decirme que estaba mirando a Andares, una compañera que nos ha unido los caminos a la militancia. Ballestero, que es un vecino que ve el programa siempre, nos consiguió otro vecino que lo tengo acá ahora, me olvidé el nombre, lo tendría que mirar el celular, que nos ve de Inglaterra. Un hombre que va a tener tu edad, un poco más que vos, tipo persona joven. Mirá. Que nos ve de Inglaterra. ¿Por qué nos ven? Entre otras cosas porque hablamos de otros temas. Ahora, una cosa que me queda pendiente, ¿no? O sea, como para pensar, ¿no? ¿Cómo se ha convertido en una suerte de, o se ha llevado a pensar, ¿no? Que es un delito pintar un muro, ¿no? ¿Cómo, digo, en el ejercicio del poder, ¿no? Que el gobierno está tratando como de silenciar cualquier manifestación que exprese el descontento social, ¿no? Qué duro que es que el escenario en el que tenemos, ¿no? Cuando yo decía que vivíamos en un país con la libertad recortada, ¿no?
Quiere decir que el poder del video que vimos hoy temprano, quiere decir que recomiendo que vean el programa desde el comienzo, que hoy arrancamos un poquitito antes. Quiere decir que el poder no está funcionando, ya no funciona, sino que tienen que reprimir, están perdiendo el poder en sí mismo en cuanto a que uno lo acepta como que está prohibido, sino la gente está también rompiendo los esquemas, decir, no, vamos a pintar ese muro, recuperar ese muro. También están perdiendo el poder. Cuando hoy no es que pierden el poder, era lo que yo te comentaba hoy, es que circula, por circula. Bueno, se les mueve, bueno, yo lo dije de otra manera más descarnada, no es que pierda el poder, le circula y se le va la mano. Claro, porque conserva lo peor de ese poder, que es el ejercicio, por ejemplo, de la violencia o la coerción. Pero circula y, por ejemplo, yo hoy cuando estábamos hablando de esto iba a poner un ejemplo y después me lo puse, porque ya arrancaba la otra columna y no íbamos a seguir hablando de esto. Era, por ejemplo, lo que fue la juntada de firma, en relación a que el poder no se concentra en un lugar exclusivamente y ahí se ejerce y se imparte y se administra, sino que el poder está en total circulación de la población. Y es importante para mí, por ejemplo, poder comprenderlo esto, porque es la manera en la cual podemos también convertirnos en actores y actrices, ¿no? Que forman parte y que son protagonistas de su destino. Si nosotros creemos que, me parece a mí que, si pensamos que hacer algo es producto de depositarle a alguien, ¿no? La posibilidad de que desarrolle, no sé, una teoría o lo que sea, como vos decís muchas veces en esto cuando hablás de, bueno, no, pero yo dejo que hable aquel porque aquel habla bien, no sé cuánto. De alguna manera nos quitamos la posibilidad y aparte estamos otorgando esa cuota que también nosotros podemos agenciarnos, podemos tener, podemos incorporar para poder ser de alguna manera quienes movilicemos esta propuesta y esta forma de llevar adelante cambios, ¿no? Y transformación. En ese sentido, yo creo que la juntada de firmas fue increíble porque fue en un momento que, o sea, hoy se puede pensar, ¿no? Un poco más como con una cuestión de verlo más en el pasado y en el contexto, porque ya pasaron casi, ¿no? 6 meses de la juntada de firma y van a ser 3 del referéndum, pero fue en un momento crucial el que sucede las 800.000 firmas, porque fue en el momento en el cual el gobierno estaba tratando de imponerse mediante todos los medios, ¿verdad? Y la descomposición, ¿verdad?, de ese poder hizo que, ¿no?, una masa pudiera hacerse y manifestar la desconformidad a través de la juntada de firmas. Claro, no le quedó otra que tejer otro tipo de estrategias, ¿no? Y trazar otro tipo de planes, ¿no? Por los cuales seguir manteniendo su gobierno. Yo creo que hoy en día la forma que tienen de sostener el gobierno es a través del ejercicio de la violencia, de la coerción, ¿no? Tipo de coercionar a alguien es la única manera que tienen como de administrar de alguna manera el poco poder que concentran porque se están dando cuenta día a día que no pueden gestionarlo, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, cuando las instituciones eran de otras magnitudes y demás, quizás existían otros niveles de concentración de poder, pero hoy en día, que todo es más dinámico y que, primero que nada, las personas inmediatamente, así como defienden su libertad individual de individuo, ¿verdad? También sienten muchas veces inmediatamente recortada esas libertades, ¿no? Es muy difícil sostener como esta cuestión tan monolítica de la circulación del poder, ¿no? Tipo, está acá y no se mueve. Al revés, precisamente se demostró lo contrario. Circula y cómo circula. ¿Y qué capacidad tiene? Hay un concepto que se utiliza mucho en el ámbito de la academia que se llama la capacidad de agencia, que es la capacidad que tienen los individuos de incorporar las dinámicas de la estructura que, ¿no?, uno vive en determinada sociedad y cómo incorpora todo eso, ¿no? Que eso trae condicionante y todo lo demás, ¿verdad? Y a su vez con eso poder ser capaz de generar transformaciones a nivel estructural. Y eso es lo que sucede cuando vos te encontrás 800.000 voluntades, ¿no?, que fueron y firmaron para decirle basta a esto,
¿no? Capacidad de poder gestionar, ¿no? Y canalizar ese poder en contra de quienes lo quieren detentar y no pueden. Pero tampoco es imposible, aunque a veces se hace cuesta arriba, muy cuesta arriba, y particularmente cuando la gente no tiene elementos en su cabeza como para usar información y para luego desarrollar un pensamiento crítico, que es lo que siempre escapa cuando pretenden o la gente termina viendo determinados programas o determinadas informaciones, no va solo por programas, determinadas informaciones que hacen que lo van secuestrando una verdad absoluta y cree que se autoexcluyen del resto de la humanidad. Por ejemplo, ahora cuando hablamos de Ucrania y de Rusia, no tenemos información, pero hecha a propósito, porque sacan a RT, sacan a Telesur, sacan un montón de cadenas más de información en las cuales a usted no tiene que llegar. O por qué, como decía hoy Leonardo, que muchas veces se ha dicho desde el programa, por qué se habla de la dictadura que hasta perfora la propia interna frente amplista, la propia interna de gente progresista, decir, ¿cómo va a pensar esto? Pero en realidad termina pensándolo, que no hay democracia acá o allá, y nadie cuestiona que quisieron matar no sé cuántas veces a Fidel Castro y ahora cuántas veces dan 15 millones de dólares, 15 millones de dólares para asesinar a Maduro. Hoy lo están dando 15 millones de dólares para asesinar a Nicolás Maduro. ¿Alguien lo dice acá en este país? ¿Alguien dice que eso que es una locura, pero que lo están haciendo para llevar adelante? ¿Alguien lo dice? No. ¿Alguien dice que en Ucrania están usando civiles para que salvarse las brigadas que hay de mercenarios para ir a asesinar gente? No, porque no necesitan un pensamiento crítico. ¿O alguien dice las riquezas que hay o los 15.000 asesinatos que hubieron masivos dentro de Rusia, en las repúblicas que estaban viendo la autonomía? No lo dice. Entonces, ¿usted con qué verdad se queda? ¿Con la que dice Juan o Pedrito José o Juanita, para meter el género femenino? Y eso hace que la verdad y el poder, que decía Leonardo Fossati, para que el poder circule de mano en mano, tipo un malabarista, y no termine en la misma mano del malabarista, debe manejar información. Si no hay información es difícil combatir el poder. Para combatir el poder y que el poder circule de manos en manos, por allí hay gente en el chat que está diciendo, bueno, ¿por qué es que no se da? Porque hay que manejar información. Hay que tener cabeza crítica, absorber información para tener crítica. Si no, difícilmente podamos tener crítica. Tenemos seguidores. ¿Cuántas veces se escuchó, por lo menos de este conductor, decir, no se puede ser focas aplaudidoras, en ningún sentido. Ni albinas, ni de colores. No se puede ser foca, hay que tener pensamiento, el que tiene un pensamiento crítico, racional, ese no lo cambia nadie. Dale, Leo. ¿Por qué pensamos muchas veces que hay un asedio brutal, una arremetida fuertísima contra la educación? ¿No? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ese capricho para con la educación? ¿No? Que son de alguna manera las personas que están detrás de la formación de quienes van a ser el futuro de nuestro país, ¿verdad? Porque son las personas que van a venir a continuación de nuestra generación. Porque un pueblo que está informado es muy difícil que sea engañado. Porque acceder, ¿no?, a una educación de calidad que nos muestre dónde estamos parados, de qué somos producto, ¿no? Cuáles son las continuidades históricas que hay, ¿no? Cuáles son, todo lo que implica el proceso de aprendizaje de una persona y la socialización de esa persona dentro del proceso de aprendizaje, implica que vamos construyendo individuos críticos. Y tener individuos críticos no es funcional a este modelo ¿no?, que se intenta imponer por todos los medios, valga la redundancia, en nuestro país, por ejemplo, y que se quiso instalar en los 90. Pero no podemos, de alguna manera, nosotros no podemos caer en la irresponsabilidad histórica de ponernos a cuestionar si tal país es una dictadura o no es una dictadura, cuando tenemos 100 años de historia reciente mínimo, ¿no?, de cualquier tipo de brutalidad perpetrada por los países coloniales.
pero sin embargo nos resulta muy fácil incorporar determinadas retóricas. Entonces, sí, no podemos ser tan irresponsables en ese sentido. Estaría bueno en este ciclo de mesa de que vamos a poner para charlar, ir pensando, la gente tiene nuestras líneas. O sea, tiene mi teléfono, tiene el tuyo. Mi teléfono lo tiene medio Uruguay, pero yo diría que casi todo el Uruguay, pero no importa. De cara a que pueda haber otras propuestas de tema. Yo, por ejemplo, ya estoy pensando en una y estoy pensando en invitar gente también. Pero bueno, en la próxima que va a seguir, vamos a ver cómo sale la del viernes. Pero ya estoy pensando en otro panelcito. ¿Vos qué decís? Yo digo que el veterano Yorca había pedido licencia los viernes, pero el desafío es tan grande. Es una vez al mes, es una vez al mes. El desafío es tan grande que lo podemos hacer una vez cada 15 días. Si el desafío sale bien, porque en realidad pasamos a otro formato de balance. Dame el video antes, que lo quiero que lo vea Leonardo, el video que hicimos para Ortega Salinas, o que lo hicimos con Ortega Salinas. Yo vi uno que compartieron que hablaba de la audiencia de Andares. Bueno, vamos a ver ese video. Dale. Después hay otro video, porque Ortega Salinas junto a otro uruguayo, no me acuerdo cuál es, uruguayo o uruguaya, se integraron a Prensa Alternativa, y el informe realizado de Lazo y de la calle lo hizo Enrique Ortega Salinas, que lo vamos a pasar mañana, más temprano, para que usted lo vea. Es un informe que lo hizo, repito, reitero, repaso, Enrique Ortega Salinas para el J, Prensa Alternativa, que tiene como 1 millón de seguidores. Vamos a hacer así, mira. Nos despedimos si querés y pasás el video al final. No, vamos con el videito chiquitito para que lo veas, que dura 20 segundos, 30 segundos. Vamos adelante con el video. Por eso es que yo valoro mucho el esfuerzo que hacen ustedes dos y todo el equipo de Andares y la fidelidad de nuestros seguidores, que no hay otro medio, ya estoy absolutamente convencido y lo digo sin soberbia, no hay otro medio que tenga tantos miles de seguidores, pero con semejante fidelidad, con semejante lealtad y entusiasmo.